El ascenso y fortalecimiento de las tropas alemanas antes de la Segunda Guerra Mundial no fue resultado de la casualidad. Bajo el liderazgo de Hitler y con el apoyo de sus principales generales y líderes, el reclutamiento y entrenamiento de las tropas alemanas se planificó e implementó meticulosamente con una mezcla de fervor ideológico, disciplina despiadada y una estructura militar modernizada. A principios de la década de 1930, cuando Hitler y el partido nazi comenzaron a ganar popularidad, había gran preocupación por la reestructuración de las Fuerzas Armadas alemanas, que habían quedado debilitadas después del Tratado de Versalles. Este tratado impuso duras restricciones al ejército alemán, limitando el número de soldados y prohibiendo el desarrollo de varias armas y tecnologías. Sin embargo, Hitler y sus comandantes militares encontraron formas creativas y a menudo secretas de sortear estas limitaciones, comenzando a planificar una máquina militar eficiente y mortífera. Uno de los pilares del reclutamiento nazi fue la ideología racial y nacionalista. La juventud alemana fue intensamente adoctrinada desde una edad temprana. La Liga de las Juventudes Hitlerianas, por ejemplo, sirvió como escuela preparatoria para futuros soldados. A los niños se les enseñaba a ser físicamente fuertes, obedientes y leales al Führer. Los jóvenes fueron expuestos a una educación distorsionada y llena de propaganda, que les hacía creer en su superioridad racial y en el deber de defender a Alemania y al pueblo ario contra cualquier enemigo. Este entrenamiento psicológico y adoctrinamiento ideológico preparó mentalmente a los jóvenes para lo que estaba por venir, creando una generación de soldados dispuestos a seguir órdenes sin cuestionar. Cuando los jóvenes se unían al ejército, se sometían a un riguroso entrenamiento que no solo los preparaba físicamente, sino que también reforzaba su absoluta lealtad a Hitler. Oficiales como el líder de las SS Heinrich Himmler y otros comandantes nazis de élite como la Wehrmacht y la Luftwaffe participaron activamente en el proceso de reclutamiento y entrenamiento, asegurándose de que solo los más fuertes y disciplinados fueran aceptados. Durante el entrenamiento, la brutalidad era una característica central, los soldados eran expuestos a ejercicios extenuantes y cualquier muestra de debilidad era severamente castigada. El lema de muchos instructores era que un soldado alemán no conoce el dolor y, de hecho, muchos reclutas creían que su deber era soportar cualquier dificultad sin quejarse. El entrenamiento ideológico de las tropas incluyó sesiones de adoctrinamiento político e incluso lecturas obligatorias de libros que glorificaban a Alemania y a Hitler, como Mein Kampf. Además, el ejército alemán invirtió en prácticas de formación innovadoras. Se animaba constantemente a las tropas a pensar estratégicamente y desarrollar técnicas de combate en situaciones realistas. El desarrollo de tácticas innovadoras, como la Blitzkrieg, guerra relámpago, se basó en la velocidad, la sorpresa y el uso eficiente de tanques, infantería y apoyo aéreo. Estas estrategias se introdujeron y entrenaron repetidamente, y los soldados aprendieron a ejecutar operaciones con una precisión que las hacía mortales en el campo. La disciplina y brutalidad del entrenamiento, combinadas con la ferviente lealtad al régimen nazi, hicieron que los soldados alemanes no solo fueran obedientes sino también despiadados. Otro factor crucial en la eficacia del ejército alemán fue la estructura jerárquica y la estricta cultura de mando implementada entre sus soldados y oficiales. En la mayoría de los ejércitos de la época, seguir órdenes era esencial, pero en el ejército nazi esto se llevó a un nuevo nivel. La doctrina militar predicaba el concepto de Führerprinzip, principio del líder, que establecía que la autoridad absoluta del líder era incuestionable. Cualquier decisión tomada por los superiores debía ser obedecida sin vacilaciones y cualquier cuestionamiento era visto como un acto de traición. Esto fue reforzado por una estructura de mando donde los oficiales fomentaban la deshumanización de los enemigos y la eliminación de cualquier resistencia con extrema violencia. El entrenamiento incluyó ejercicios de combate que simulaban situaciones de guerra, donde los reclutas aprendieron a atacar de manera brutal y eficiente. Se les enseñó a ver al enemigo no como un ser humano más, sino como una amenaza para el Volk, pueblo alemán, y el futuro de Alemania.
Este tipo de adoctrinamiento psicológico fue una de las armas más potentes del ejército nazi, ya que hacía que los soldados actuaran sin piedad en la batalla. Además de disciplina e ideología, Hitler también invirtió mucho en la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas alemanas. Comandantes como Heinz Guderian fueron pioneros en la introducción de tácticas avanzadas, como el uso de blindados y vehículos motorizados para traspasar las líneas enemigas con velocidad y eficiencia. Las tropas de infantería, a su vez, fueron entrenadas para apoyar estos avances con rapidez y coordinación. La Luftwaffe, Fuerza Aérea, también experimentó un importante desarrollo tecnológico, con la introducción de aviones modernos que permitieron bombardeos precisos y un apoyo aéreo eficiente. En el centro de este proceso estaban las SS, una fuerza paramilitar de élite directamente subordinada a Hitler y dirigida por Heinrich Himmler. Las SS no eran solo una fuerza militar, era una organización fuertemente ideológica, cuya lealtad a Hitler era inquebrantable. Sus integrantes pasaron por un proceso de selección y entrenamiento aún más riguroso, con un adoctrinamiento que los convirtió en los soldados más fanáticos y crueles del régimen nazi. No solo fueron entrenados para luchar, sino también para ejecutar órdenes sin piedad, incluso si eso significaba masacres y actos de extrema brutalidad. Por otro lado, la propaganda nazi jugó un papel clave a la hora de hacer que los soldados y la población alemanes vieran a Hitler como un salvador. Goebbels, el ministro de propaganda, trabajó incansablemente para crear una imagen casi divina del Führer. Se diseñaron documentales, desfiles militares, festivales y discursos para mostrar la grandeza del ejército y la importancia de su lealtad a Alemania y Hitler. Esta propaganda alimentó un sentimiento de orgullo nacional y justificó cualquier acción que las tropas tomaran en nombre del régimen. Otro aspecto que preparó a las tropas para los horrores de la guerra fue la creación de una cultura de miedo y vigilancia dentro de sus propias filas. Cualquier comportamiento sospechoso o acto de cuestionamiento del régimen era denunciado, y la Gestapo, la policía secreta, estaba siempre atenta a cualquier señal de deslealtad. La vigilancia interna fue sin duda uno de los elementos más aterradores del régimen nazi. Se animó a los soldados a denunciarse entre sí y el temor a represalias creó un clima de tensión y obediencia constantes. Cualquier falta de demostración de lealtad absoluta podría dar lugar a la expulsión, el castigo o, en casos extremos, la ejecución. Este ambiente de sospecha obligó a los soldados a adherirse rígidamente a la ideología nazi, incluso si algunos tenían dudas o vacilaciones. La presión psicológica fue intensa y transformó a hombres comunes y corrientes en despiadadas máquinas de guerra. También se utilizaron métodos de tortura física y psicológica para endurecer a las tropas. Durante el entrenamiento, los soldados fueron sometidos a condiciones extremas de falta de sueño, hambre y frío. La idea era crear guerreros que no sucumbieran bajo presión, que fueran resistentes a cualquier forma de adversidad. Este tipo de entrenamiento brutal no solo endureció físicamente a los soldados, sino que también adormeció sus emociones, haciéndolos menos sensibles al sufrimiento humano, tanto enemigo como civil. Además, el ejército nazi fomentó una estricta camaradería entre sus soldados, creando un sentido de hermandad que reforzó el espíritu de cuerpo. Este sentimiento de unidad era fundamental para la moral de las tropas, que se veían unos a otros como hermanos de armas en una misión sagrada. La coexistencia y la dependencia mutua entre los soldados fortalecieron su voluntad de luchar y morir juntos en nombre del Reich. Este vínculo era crucial durante las batallas, donde la lealtad al camarada era tan importante como la lealtad al Führer. A medida que los soldados avanzaron en su entrenamiento y alcanzaron posiciones de liderazgo, la ideología nazi se arraigó aún más, produciendo oficiales capaces de ordenar acciones inhumanas sin dudarlo. Muchos de estos líderes militares, influenciados por la brutalidad del régimen, llegaron a considerar las atrocidades como parte normal del deber militar. Las SS, en particular, eran conocidas por su voluntad de llevar a cabo operaciones limpias y sentimentales, que a menudo significaban masacres, exterminio de civiles y represión violenta contra cualquier forma de resistencia.
Otro aspecto de la estructura militar alemana fue la introducción del concepto de obediencia ciega. A los soldados se les enseñó a no cuestionar las órdenes, independientemente de su moralidad o consecuencias. Esta característica se vio reforzada por una jerarquía rígida y la presencia de oficiales que a menudo utilizaban métodos brutales para mantener la disciplina. La obediencia ciega, combinada con un constante adoctrinamiento ideológico, convirtió al ejército nazi en uno de los más eficientes y mortíferos de su época. Los soldados fueron entrenados para ver la guerra como una misión sagrada para la grandeza del Reich, eliminando cualquier compasión por aquellos considerados enemigos. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, esta combinación de adoctrinamiento, disciplina brutal y una eficiente maquinaria de propaganda produjo una fuerza militar temida en toda Europa. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó oficialmente en 1939 con la invasión de Polonia, el ejército alemán rápidamente demostró su fuerza abrumadora. La estrategia Blitzkrieg, guerra relámpago, que había sido entrenada exhaustivamente, se ejecutó con precisión mortal, sorprendiendo y aplastando a las fuerzas polacas. Esta rápida y devastadora táctica de ataque no solo dependía de tecnología militar avanzada como tanques y aviones, sino también de una impecable coordinación entre las diferentes divisiones militares alemanas, una habilidad que solo podía lograrse después de años de intenso entrenamiento. Los soldados, dispuestos a actuar sin cuestionar las órdenes, avanzaron sin descanso. Durante la campaña polaca, quedó clara la brutalidad que se había inculcado a las tropas. Los soldados, a menudo dirigidos por oficiales de las SS, recibieron instrucciones de destruir toda resistencia y reprimir a los civiles sospechosos de colaborar con los enemigos. La justificación de estas atrocidades fue que Polonia y otras futuras naciones conquistadas eran inferiores, según la ideología nazi, lo que facilitó la deshumanización de las personas e hizo que las órdenes de masacre fueran más fáciles de seguir. El adoctrinamiento ideológico nazi fue crucial en la forma en que los soldados alemanes veían y trataban a las poblaciones de los territorios ocupados. En muchos casos, las tropas recibieron instrucciones de considerar a los civiles como una amenaza potencial y de tratar a los pueblos eslavos y judíos con extremo desprecio. En zonas ocupadas como Polonia y más tarde la Unión Soviética, los soldados alemanes participaron en masacres y actos de violencia impensables, muchos de los cuales fueron resultado directo de la educación y la ideología nazi promovidas por el régimen. Las SS desempeñaron un papel central en estas acciones, liderando campañas de terror y aniquilación a gran escala. La crueldad impuesta por el ejército alemán también estaba relacionada con el concepto de Lebensraum, o espacio vital, que Hitler y sus aliados creían que era esencial para el futuro de Alemania. Este concepto defendía la idea de que el pueblo alemán necesitaba más territorio para prosperar, especialmente en las tierras de Europa del Este. Este objetivo expansionista alimentó la brutalidad de las tropas, ya que los soldados fueron condicionados a ver a las poblaciones locales como obstáculos al progreso alemán. En los territorios ocupados, las tropas actuaron con extrema violencia, ejecutando a civiles y deportando a poblaciones enteras para abrir el camino al espacio vital alemán. A medida que avanzaba la guerra, la obediencia ciega y la lealtad al Führer se afianzaron aún más. Muchos soldados que inicialmente pudieron haber tenido reservas sobre ciertas acciones gradualmente se volvieron insensibles a medida que avanzaba la guerra y se volvieron cada vez más brutales. Las campañas en el este, especialmente en la Unión Soviética, mostraron al mundo la capacidad del ejército alemán para cometer crímenes contra la humanidad a escala masiva. Los soldados comunes, que alguna vez formaron parte de la juventud alemana, ahora actuaron como instrumentos de terror y destrucción, llevando a cabo genocidio y limpieza étnica en nombre del régimen nazi. La campaña en la Unión Soviética marcó uno de los capítulos más oscuros de la brutalidad del ejército alemán. Con la Operación Barbarroja, que comenzó en junio de 1941, Hitler lanzó una invasión a gran escala contra la Unión Soviética, llevando a más de 3 millones de soldados alemanes al territorio soviético. La guerra en el este se caracterizó por una violencia brutal y sin precedentes,
en la que órdenes de alto rango dictaron que los soldados trataran a los habitantes soviéticos con el mayor rigor y desprecio, considerándolos subhumanos en la narrativa nazi. Las SS y la Wehrmacht recibieron instrucciones de actuar con extrema severidad, lo que provocó un gran número de muertes de civiles, saqueos y destrucción masiva de aldeas. La política de tierra arrasada del ejército alemán resultó en la destrucción total de cualquier recurso o área que pudiera ayudar al enemigo, incluso si eso significaba la devastación total de las ciudades y el hambre de las poblaciones locales. Los prisioneros de guerra soviéticos a menudo eran ejecutados o dejados morir en condiciones inhumanas, violando todas las convenciones de la guerra. Además, los Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio compuestas por miembros de las SS, siguieron al ejército y llevaron a cabo ejecuciones masivas, especialmente de judíos, comunistas y otros enemigos ideológicos del nazismo. Estas operaciones de exterminio fueron precursoras de lo que luego culminaría en el Holocausto. Mientras tanto, el rigor y la brutalidad del entrenamiento de las tropas continuaron, incluso en medio de la guerra. A medida que la campaña en la Unión Soviética se prolongaba y el número de bajas aumentaba, el reclutamiento comenzó a incluir a hombres jóvenes e incluso a hombres mayores, que rápidamente quedaron condicionados por el ritmo implacable del régimen. Hitler y sus comandantes se dieron cuenta de que la guerra prolongada requería aún más mano de obra, lo que llevó a la formación de nuevos contingentes que se sometieron a un entrenamiento acelerado y, en muchos casos, deshumanizante. La presión psicológica y el rigor de las condiciones de batalla se convirtieron en características distintivas de los combatientes alemanes en el frente oriental, muchos de los cuales enfrentaron condiciones inimaginables de frío, hambre y ataques soviéticos. El régimen también sabía que para mantener la moral alta necesitaba crear héroes entre las tropas. Así, los soldados fueron condecorados en grandes ceremonias y las historias de coraje y brutalidad en las batallas fueron ampliamente publicitadas a través de la propaganda de Goebbels. Para los soldados que luchaban en el frente, la propaganda glorificaba sus acciones como parte de una lucha sagrada por Alemania, alimentando su orgullo y creencia de que estaban en una misión de importancia histórica. La visión romántica de la guerra y el heroísmo alemán fue, sin embargo, una cortina que ocultó las condiciones inhumanas y la inmoralidad de las acciones ordenadas por los líderes nazis. Con el tiempo, la completa deshumanización de los soldados y la obediencia ciega a las órdenes se convirtieron en una norma profundamente arraigada, lo que llevó a una aterradora indiferencia hacia el sufrimiento humano. A medida que la guerra continuaba y los desafíos crecían, el régimen nazi intensificó aún más su control psicológico sobre sus tropas, reforzando la idea de que la derrota era inaceptable y que cualquier resistencia o vacilación era sinónimo de traición. Para muchos soldados, la posibilidad de desertar o mostrar compasión era simplemente impensable, dado el peso de la propaganda y el duro sistema de castigo. Aquellos que demostraban debilidad o cuestionaban órdenes a menudo eran tildados de traidores y enfrentaban severos castigos, incluidas ejecuciones sumarias llevadas a cabo por sus propios compañeros de combate. La cultura de la brutalidad y el endurecimiento psicológico se sostuvo no solo por el adoctrinamiento inicial, sino también por experiencias traumáticas y la rutina del combate diario. Muchos soldados alemanes, ya endurecidos por el entrenamiento implacable y las condiciones inhumanas en el frente, comenzaron a desarrollar una especie de apatía ante el dolor y la muerte. De hecho, el régimen nazi alentó esta insensibilidad, ya que la consideraba una cualidad necesaria para sostener una guerra tan destructiva. Así, los soldados fueron condicionados a ver la guerra como un deber patriótico y la crueldad misma como un instrumento legítimo para lograr los objetivos del Reich. En el frente, el miedo a represalias por parte de los propios oficiales y la presión continua para demostrar lealtad a Hitler generaron un ambiente de tensión constante. Esta situación se vio agravada por el contacto diario con la muerte y el horror, que endureció a los soldados y los hizo cada vez más dispuestos a cumplir órdenes que, en otras circunstancias, podrían parecer impensables. La presencia de las SS y de los comisarios políticos, responsables de monitorear el comportamiento de las tropas y garantizar la obediencia ciega,
sirvió como un recordatorio constante de que el régimen no toleraba la debilidad ni los desafíos a su autoridad. Al mismo tiempo, Hitler y sus comandantes alentaron una visión de gloria póstuma para quienes caían en combate, reforzando la idea de que la muerte en el campo de batalla era un honor y un sacrificio supremo para Alemania. Esta noción de heroísmo extremo, combinada con una intensa presión psicológica, llevó a muchos soldados a luchar hasta el final, negándose a retirarse o rendirse, incluso frente a dificultades abrumadoras. A medida que avanzaba la guerra y se acumulaban las derrotas, el régimen nazi aumentó su dependencia de tropas más jóvenes y menos experimentadas, reclutadas apresuradamente y sometidas a un entrenamiento acelerado. Los jóvenes adolescentes fueron incorporados a las filas del ejército, particularmente en las etapas finales del conflicto, formando lo que se conoció como las juventudes hitlerianas en armas. Estos jóvenes, aún más vulnerables a la propaganda, fueron alentados a luchar con fanatismo ciego, viéndose a sí mismos como los últimos defensores del Reich en un momento de desesperación. La presión para luchar hasta el final fue tal que, incluso cuando la derrota se hizo evidente, muchos continuaron luchando, impulsados por el adoctrinamiento y el miedo a lo que pasaría si se rendían. Cuando las tropas aliadas finalmente invadieron Alemania, quedó claro que el régimen nazi había dejado un rastro de destrucción no solo en los países ocupados, sino también en su propia juventud. Con el avance de las tropas aliadas y la inminente derrota de Alemania, muchos de los jóvenes soldados y miembros de las juventudes hitlerianas, adoctrinados en creer en el último sacrificio por el país, se enfrentaron a una realidad devastadora. Algunos fueron colocados en el frente con equipo inadecuado y casi sin experiencia real de combate, pero fueron impulsados a luchar con fervor desesperado. En las ciudades en ruinas, adolescentes armados con rifles antiguos y armamento improvisado intentaron resistir el avance del ejército aliado, incluso si eso significaba enfrentarse a fuerzas muy superiores. Cuando Berlín se convirtió en el objetivo final de las fuerzas soviéticas en el este y de las fuerzas aliadas en el oeste, la ciudad se transformó en un bastión de resistencia fanática. Hitler, aislado en su búnker, emitió órdenes cada vez más irracionales, exigiendo que sus tropas siguieran luchando hasta el último hombre. Esta orden absoluta de resistencia total fue respaldada por el ministro de propaganda Joseph Goebbels, quien describió la batalla final de Berlín como una lucha apocalíptica por la supervivencia de Alemania. Para muchos soldados y civiles, no había otra opción que luchar o afrontar brutales represalias de las propias fuerzas nazis. Dentro de Berlín, los funcionarios de las SS y del partido vigilaban estrictamente cualquier señal de rendición o deserción. Con una ciudad llena de escombros y destrucción, soldados y civiles se vieron obligados a luchar codo con codo. Se separó a las familias y se envió a jóvenes de todas las edades a las calles a luchar, incluso utilizando armas antiaéreas contra tanques soviéticos. Esta batalla desesperada, impulsada por una lealtad ciega y una propaganda insistente, tuvo como resultado un enorme costo humano. Berlín se convirtió en una ciudad de sacrificio absoluto, donde la ideología nazi encontró su trágico desenlace. Al mismo tiempo, en los frentes occidentales, muchos soldados alemanes empezaron a darse cuenta de la inutilidad de la guerra. Con la superioridad aérea y terrestre de los aliados, que rápidamente rodearon y derrotaron a las divisiones alemanas, las bajas se multiplicaron. La promesa de una victoria final resultó ser una ilusión. Muchos soldados que habían sido entrenados para obedecer ciegamente comenzaron a rendirse en masa, al darse cuenta de que la lealtad a un régimen en colapso solo significaba la pérdida de más vidas. Cuando se firmó la rendición oficial de Alemania el 8 de mayo de 1945, el impacto del entrenamiento y el adoctrinamiento nazi todavía se sentía profundamente. Millones de soldados y civiles quedaron emocional y psicológicamente destrozados. Para muchos de los que sobrevivieron, el fin de la guerra trajo consigo un largo proceso de cuestionamiento y reflexión sobre cómo habían sido llevados a cometer actos tan brutales e impensables. En los años siguientes, la sociedad alemana se enfrentó al legado de un ejército que había sido formado para la obediencia absoluta y la destrucción despiadada,
y que ahora necesitaba reconstruir no solo su nación sino también su comprensión de la humanidad misma. El reclutamiento y entrenamiento de las tropas nazis, que había comenzado con la promesa de una Alemania gloriosa y fuerte, terminó en una tragedia de proporciones históricas. La maquinaria de guerra alemana, construida sobre la disciplina extrema, la obediencia ciega y la deshumanización del enemigo, dejó profundas huellas, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Esta historia sirve como un sombrío recordatorio del poder del adoctrinamiento y las devastadoras consecuencias de un régimen que manipula a los militares para servir a ambiciones crueles y destructivas. Con el fin de la guerra, Alemania quedó en ruinas, física, social y moralmente. Los soldados, muchos de los cuales habían sido adoctrinados desde su juventud para servir ciegamente a Hitler y a la ideología nazi, ahora enfrentaban una nueva y difícil realidad, la derrota y la ocupación por fuerzas extranjeras. Para muchos veteranos y jóvenes combatientes, el proceso de desnazificación promovido por las potencias aliadas fue un shock. El mundo que les habían enseñado a defender fervientemente ya no existía, y el mito de la invencibilidad y supremacía alemana fue reemplazado por la dura verdad sobre los crímenes cometidos en nombre del régimen. Los juicios de Nuremberg, celebrados poco después de la guerra, revelaron al mundo los horrores del régimen nazi y expusieron las atrocidades cometidas por el ejército y, especialmente, las SS. Los oficiales de alto rango fueron llevados a los tribunales y muchos de los soldados comunes, que anteriormente habían tenido una obediencia ciega, comenzaron a comprender el peso moral de sus acciones. Aún así, la transición hacia una nueva mentalidad fue lenta y difícil. Para muchos exsoldados y ciudadanos, aceptar que habían sido manipulados y habían contribuido a la destrucción de millones de vidas era una carga casi insoportable. En las décadas siguientes, Alemania atravesó un complejo proceso de reconstrucción y reflexión histórica. El país estaba dividido en dos naciones, Alemania Occidental y Alemania Oriental, cada una bajo la influencia de potencias opuestas en la Guerra Fría. Alemania Occidental, bajo la supervisión de los aliados, adoptó políticas de reconstrucción moral y económica que incluían educación sobre los crímenes de guerra nazis. En las escuelas, a las generaciones futuras se les enseñó sobre los horrores del Holocausto y la necesidad de una Alemania pacífica y democrática. Para muchos exsoldados, el periodo de posguerra trajo consigo una búsqueda de expiación y comprensión. Algunos intentaron reconstruir sus vidas en silencio, mientras que otros afrontaron pesadillas y traumas psicológicos por el resto de sus vidas, atormentados por los recuerdos de las atrocidades que presenciaron o cometieron. Muchos también participaron en movimientos por la paz y esfuerzos para garantizar que tales horrores nunca se repitieran, y algunos incluso colaboraron en iniciativas de educación histórica en un intento de evitar que las generaciones futuras sean engañadas o manipuladas de la misma manera. El impacto del entrenamiento y adoctrinamiento militar nazi se sintió durante décadas, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. El régimen nazi demostró hasta qué punto un sistema cruel y bien planificado puede manipular la mente humana, especialmente a través de la disciplina, el miedo y la propaganda. La Segunda Guerra Mundial dejó un legado de dolorosas lecciones sobre el poder de la ideología y la importancia de permanecer alerta contra cualquier régimen que busque subyugar a la humanidad y eliminar la compasión. Por lo tanto, la reconstrucción de Alemania fue más que la reconstrucción de ciudades e infraestructuras, fue una reconstrucción de la conciencia, la ética y la dignidad. Hoy en día, el país mantiene monumentos y museos dedicados a la memoria de las víctimas del Holocausto y los crímenes del régimen nazi. Estos recuerdos, grabados en la sociedad alemana, sirven como un compromiso continuo con la paz y la justicia y como un recordatorio de que el camino de la brutalidad y la deshumanización es un camino de ruina. Este largo proceso histórico de recuperación y aprendizaje, aunque doloroso, representa el intento de Alemania y del mundo de aprender del pasado, manteniendo vivo el legado de respeto a los derechos humanos y la lucha constante contra el extremismo y la intolerancia. El recuerdo de este periodo oscuro es una advertencia constante de la capacidad destructiva que puede surgir de una sociedad dominada por el fanatismo y la obediencia ciega. Con el paso de los años,
Alemania se ha convertido en un ejemplo mundial de cómo una nación puede afrontar su pasado con responsabilidad y compromiso de aprender de los errores históricos. El proceso de reconstrucción de la identidad alemana no fue ni fácil ni rápido. El país comenzó a cultivar una memoria colectiva dedicada a preservar los horrores del Holocausto y la brutalidad de la guerra, no para glorificarlos, sino para que nunca fueran olvidados. Este compromiso con la memoria es evidente en monumentos como el Memorial del Holocausto en Berlín, donde miles de bloques de hormigón representan simbólicamente a las víctimas judías del régimen nazi, y en antiguos campos de concentración como Auschwitz y Dachau, que se han conservado como museos y lugares de reflexión. La sociedad alemana, especialmente después de la reunificación en 1990, invirtió mucho en una educación centrada en los derechos humanos y el respeto a la diversidad. El estudio del ascenso del nazismo, las causas de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes cometidos durante el Holocausto son temas obligatorios en el currículo escolar. Este enfoque educativo busca garantizar que los jóvenes alemanes comprendan el peso de la historia y sean conscientes de los peligros del totalitarismo, el racismo y el extremismo. El lema, nunca más, Nie wieder, en alemán, se convirtió en un compromiso moral y político para Alemania, reflejando el deseo colectivo de evitar que el país y el mundo volvieran a verse involucrados en una catástrofe similar. En el escenario internacional, Alemania también ha asumido un papel de liderazgo en la promoción de los derechos humanos y la paz. En el periodo de posguerra, el país se sumó al esfuerzo europeo para construir una unión económica y política, contribuyendo a la fundación de la Unión Europea. Esta unión, construida sobre los ideales de cooperación, paz y prosperidad compartida, representa un intento de reemplazar la rivalidad y el nacionalismo agresivo que habían sido catalizadores de las dos guerras mundiales. Alemania, junto con otros países europeos, se ha convertido en partidaria de las instituciones internacionales, promoviendo el diálogo y el multilateralismo como herramientas esenciales para la resolución de conflictos. La política alemana de bienvenida a refugiados y migrantes, particularmente durante la crisis de refugiados de 2015, también reflejó una nueva postura ética. Esta decisión, defendida por la entonces canciller Angela Merkel, fue ampliamente vista como una forma de responsabilidad moral, una oportunidad para mostrar al mundo que la Alemania del siglo XXI es una nación que valora la dignidad humana y los derechos de los más vulnerables. Aunque esta política ha generado un intenso debate y ha desafiado la cohesión social interna, muchos alemanes ven esta adopción como una demostración concreta de que el país ha aprendido de su pasado y está comprometido con un futuro más inclusivo. Hoy, Alemania es una de las naciones que más invierte en programas para preservar la memoria histórica y en acciones para crear conciencia sobre los peligros del autoritarismo y la intolerancia. Instituciones como el Instituto para el Estudio del Antisemitismo y el Memorial a las Víctimas de la Eutanasia Nazi son ejemplos de este compromiso. Además, el país apoya iniciativas culturales, académicas y cívicas encaminadas a la reflexión histórica y la promoción de los derechos humanos. Los supervivientes de la guerra, muchos de los cuales todavía están vivos, también se convirtieron en voces importantes en este proceso de memoria. Sus historias y testimonios, contados y preservados en libros, documentales y declaraciones públicas, son una parte esencial del esfuerzo colectivo para evitar que los horrores del pasado caigan en el olvido. Muchos supervivientes, tanto de campos de concentración como de batallas, dedicaron su vida a compartir sus experiencias para que las generaciones futuras no repitieran los mismos errores. Por tanto, la reconstrucción alemana va mucho más allá de la recuperación económica y arquitectónica, es, sobre todo, un compromiso continuo con la verdad, la justicia y la responsabilidad histórica. La Alemania moderna, consciente de las lecciones del pasado, se mantiene alerta y se dedica a promover los valores del respeto, la igualdad y la cooperación internacional. Esta vigilancia y compromiso con la paz son los verdaderos legados del proceso de confrontación de su oscuro pasado, y sirven de inspiración y advertencia al mundo, recordando que la lucha contra la intolerancia y la opresión es constante y que preservar la memoria es esencial para garantizar un mejor futuro para todos.
El compromiso de Alemania de preservar la memoria y promover los derechos humanos sigue siendo una piedra angular de su identidad nacional e internacional. En las últimas décadas, el país ha consolidado una sólida red de políticas de memoria y educación que apuntan a garantizar que las generaciones futuras tengan una comprensión profunda y crítica de los errores del pasado. Este compromiso se manifiesta en una variedad de iniciativas, que van desde la integración del estudio de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en los planes de estudio escolares hasta la implementación de políticas gubernamentales que monitoreen y combatan activamente el extremismo. Además de los monumentos físicos y los museos, hay un esfuerzo continuo en los debates públicos y las políticas gubernamentales para responder al surgimiento de movimientos extremistas y nacionalistas. Alemania en particular enfrenta el desafío de lidiar con el resurgimiento de ideologías extremistas en la era digital, donde grupos neonazis y supremacistas raciales intentan reclutar seguidores y difundir sus mensajes. En respuesta, el gobierno alemán implementó una serie de leyes para monitorear y regular el discurso de odio y el contenido de apología del nazismo, tanto en las calles como en las redes sociales. La vigilancia y la lucha contra el extremismo en Alemania se realizan con un cuidadoso equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de proteger a la sociedad de ideologías que podrían conducir a una repetición de errores históricos. El país entiende que, para garantizar una sociedad verdaderamente democrática y libre, es fundamental adoptar una postura firme contra cualquier forma de intolerancia y violencia que atente contra estos valores. Esto incluye la creación de programas de reeducación para quienes sean identificados como miembros de grupos extremistas, en un intento de reintegrarlos a la sociedad con una perspectiva más inclusiva y humanista. Las iniciativas alemanas también buscan incluir las voces de las minorías y comunidades afectadas por el pasado nazi. Las comunidades judías, por ejemplo, desempeñan un papel vital en la educación pública y en la preservación de la memoria del Holocausto. Eventos anuales de conmemoración, como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, se celebran en escuelas e instituciones públicas de todo el país, con ceremonias y programas educativos que fomentan la reflexión sobre la importancia de respetar la dignidad humana. Además, Alemania mantiene estrechos vínculos con Israel y las comunidades judías globales como una forma de reparar las relaciones y promover el entendimiento mutuo. Otro ejemplo notable del compromiso alemán con la memoria y la justicia histórica es su apoyo a la investigación y la documentación. Instituciones como el Instituto Alemán de Estudios sobre el Genocidio y el Centro de Documentación sobre el Nacionalsocialismo de Múnich llevan a cabo investigaciones exhaustivas sobre los crímenes del régimen nazi, analizando sus raíces ideológicas y las prácticas que llevaron a estos crímenes masivos. Estos centros también investigan cómo el nazismo afectó a diferentes regiones y comunidades de Europa, lo que ayuda a proporcionar una visión integral y detallada del impacto duradero del régimen. Por lo tanto, Alemania no solo reconoció su oscuro pasado, sino que convirtió esta historia en una fuente de aprendizaje continuo e inspiración para una sociedad más justa y consciente. Esta postura contribuye a que el país sea visto hoy como uno de los líderes mundiales en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz. En los foros internacionales, Alemania defiende la cooperación, el respeto a las minorías y la tolerancia, principios que se han convertido en pilares de su política exterior. La participación activa en organizaciones como las Naciones Unidas y el apoyo a misiones de mantenimiento de la paz en regiones en conflicto refuerza su compromiso con estos valores. Estas lecciones históricas han transformado la sociedad alemana y son una parte fundamental de lo que Alemania representa en el escenario global. El dolor y la culpa del pasado se convirtieron en un compromiso ético con el futuro, donde la democracia, la diversidad y el respeto a la dignidad humana sean valores innegociables. La experiencia de Alemania sirve como un recordatorio potente y universal de los peligros de la indiferencia y la deshumanización y resalta la importancia de enfrentar el pasado honesta y responsablemente para construir un mundo donde atrocidades como las de la Segunda Guerra Mundial nunca vuelvan a ocurrir. De esta manera, la historia alemana ha pasado de una historia de destrucción y violencia a una narrativa de aprendizaje y reconstrucción, convirtiéndose en un ejemplo vivo de cómo una nación puede emerger de las sombras y dedicarse a construir un legado de paz, justicia y respeto por sus derechos humanos.
Este compromiso es testimonio de una nación que ha aprendido de sus tragedias y que permanece alerta para proteger los ideales de libertad y humanidad para las generaciones futuras. Entre las tropas alemanas, especialmente en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, la falta de respeto o la insubordinación hacia los líderes nazis era un problema extremadamente grave y rara vez se toleraba. El régimen nazi exigía lealtad absoluta de sus soldados, y cualquier acto de desobediencia era tratado como un desafío directo a la autoridad del Führer y al propio Estado. La rígida jerarquía militar, combinada con el principio de Führerprinzip, que predicaba la autoridad incuestionable de los superiores, estableció un sistema en el que faltar el respeto a una orden se consideraba un acto de traición. Para los soldados que cuestionaron o desobedecieron las órdenes, las consecuencias fueron graves. La Gestapo y las SS eran responsables de vigilar no solo a los civiles, sino también a los miembros del ejército y la policía militar. Con frecuencia investigaban sospechas de deslealtad, y los soldados que expresaban abiertamente opiniones contrarias al régimen o que se negaban a cumplir órdenes eran objeto de castigos ejemplares. En muchos casos, estos soldados fueron juzgados por tribunales militares en juicios rápidos, y las penas oscilaron entre la prisión y la ejecución. En los frentes de batalla, la presión para seguir órdenes era aún mayor. Los soldados que expresaron vacilaciones o se negaron a cumplir órdenes, incluso órdenes brutales como la ejecución de prisioneros de guerra o civiles, podrían enfrentar consecuencias inmediatas. En varias ocasiones, oficiales superiores impusieron castigos sumarios, incluidas ejecuciones in situ, para dar ejemplo a otros soldados y garantizar el mantenimiento de la disciplina. La cultura del miedo y la vigilancia interna hacía que la desobediencia fuera prácticamente imposible, ya que los propios colegas podían denunciar comportamientos sospechosos o vacilantes. Este ambiente de intensa represión sofocó cualquier resistencia o cuestionamiento que pudiera surgir entre las tropas. Aún así, algunos soldados, perturbados por la brutalidad de las órdenes o la realidad de lo que enfrentaron en el frente, encontraron formas de resistir. Algunos pasaron información a civiles en zonas ocupadas o ayudaron a prisioneros a escapar en secreto. Otros simularon enfermedades o lesiones para evitar misiones, especialmente cuando éstas implicaban acciones claramente inhumanas. También hubo quienes desertaron, escapando del ejército en un intento de escapar de las atrocidades y la vida bajo el régimen nazi. Los desertores, sin embargo, se enfrentaban a un riesgo muy alto. Si eran capturados, la ejecución era casi segura y la familia del desertor podía ser objeto de represalias. En las etapas finales de la guerra, cuando la derrota alemana se hizo evidente, el número de deserciones aumentó significativamente. Muchos soldados, desilusionados con el régimen y ya no creyendo en la victoria final, prometida por Hitler, comenzaron a abandonar sus posiciones o a rendirse a las fuerzas aliadas con la esperanza de sobrevivir. Este comportamiento fue duramente condenado por los funcionarios nazis y se aplicaron medidas aún más estrictas para disuadir a los desertores, incluidas ejecuciones públicas para demostrar el destino de quienes abandonaban la lucha. La presión para mantener la disciplina y la obediencia dentro del ejército alemán revela el alcance del control psicológico y la cultura del miedo que dominaban las fuerzas nazis. Incluso ante un colapso inminente, el régimen no se dejó intimidar por ningún signo de debilidad o desobediencia, y castigó severamente a quienes se atrevieron a desafiar las órdenes. Este sistema rígido y cruel es un sombrío recordatorio de cómo un régimen totalitario puede transformar la estructura militar en una herramienta de represión absoluta, haciendo casi imposible la insubordinación y manteniendo a sus soldados bajo una disciplina forzada e inhumana hasta el último momento. En los momentos finales de la guerra, la presión psicológica sobre los soldados alemanes se intensificó aún más. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban desde el oeste y el ejército rojo desde el este, muchos soldados se dieron cuenta de que la derrota era inevitable. Sin embargo, el régimen nazi mantuvo una postura intransigente, exigiendo lealtad hasta el último momento y castigando con extrema severidad cualquier signo de claudicación o debilidad. En los frentes de batalla, especialmente en la lucha desesperada por defender Berlín,
los soldados a menudo eran amenazados por sus propios oficiales para que continuaran luchando. Las SS, que actuaron como brazo ideológico y militar del nazismo, desempeñaron un papel crucial a la hora de imponer la obediencia y eliminar cualquier signo de deslealtad. Los soldados que mostraban fatiga o vacilación eran acusados de derrotismo, un delito capital en tiempos de guerra bajo el régimen nazi. Incluso aquellos que sugirieron la posibilidad de retirarse para preservar las fuerzas fueron vistos como traidores y a menudo fueron ejecutados sumariamente, sirviendo de ejemplo para otros. Además, en los últimos meses de la guerra, Hitler autorizó la creación de comités de combate, unidades móviles que patrullaban el frente en busca de soldados que no cumplían las órdenes. Estos comités incluían a miembros de la Gestapo y las SS, y tenían el poder de juzgar y ejecutar a cualquier soldado considerado desleal o sospechoso de intentar desertar. El clima de miedo era constante y los propios compañeros militares se animaban a denunciar cualquier comportamiento que pudiera interpretarse como desobediencia o falta de compromiso con el régimen. Para muchos soldados, esta situación condujo a un dilema moral y psicológico insoportable. Estaban atrapados entre el miedo a ser ejecutados por desobediencia y la inevitabilidad de la derrota. Mientras algunos continuaron luchando mecánicamente, sin creer ya en las promesas del régimen, otros comenzaron a buscar formas de rendirse, especialmente ante el ejército estadounidense o británico, con la esperanza de recibir un trato más humano. Sin embargo, la rendición también era un riesgo considerable. Los oficiales de las SS a menudo se posicionaban en la retaguardia para evitar que los soldados se retiraran o intentaran escapar del combate. Cualquier intento de escapar se interpretaba como una traición y se trataba con la misma brutalidad despiadada. En Berlín, jóvenes de las juventudes hitlerianas, que habían sido adoctrinados desde pequeños, fueron enviados a luchar junto a veteranos exhaustos y heridos. Muchos de estos jóvenes, aún adolescentes, creyeron en las promesas del régimen y se comprometieron fervientemente en el combate, mientras que otros, al darse cuenta de la realidad, buscaron formas de evitar los combates. Sin embargo, los intentos de insubordinación a menudo eran sofocados por la propaganda y el miedo, creando un ciclo de obediencia forzada hasta el último momento. Las ejecuciones de jóvenes que dudaron en luchar fueron especialmente trágicas, y pusieron de relieve la crueldad del régimen al manipular incluso a los más jóvenes para sus propósitos, incluso cuando la derrota era segura. Después de la rendición incondicional de Alemania en mayo de 1945, la realidad para estos soldados cambió drásticamente. Muchos fueron hechos prisioneros de guerra y enfrentaron largos periodos de detención, donde tuvieron que reflexionar sobre lo que habían hecho y, en algunos casos, enfrentar por primera vez la realidad de los crímenes de guerra cometidos en nombre del régimen nazi. En tribunales y comisiones se analizó la obediencia ciega como uno de los factores que permitieron la perpetuación de atrocidades. Los soldados y oficiales que habían cumplido órdenes terribles se vieron obligados a afrontar la cuestión moral de hasta qué punto la obediencia es justificable, especialmente cuando conduce a actos inhumanos. La experiencia de los soldados alemanes, obligados a elegir entre una obediencia mortal y una deslealtad mortal, sirve como recordatorio de los horrores que puede imponer un régimen totalitario. Las vidas de estos soldados, controladas por la propaganda y la violencia, estuvieron trágicamente marcadas por el autoritarismo y la opresión. Para muchos, la guerra dejó profundas cicatrices y un sentimiento de culpa que les durará toda la vida. En la posguerra, algunos de estos soldados se dedicaron a compartir sus historias como advertencia contra los peligros de la obediencia ciega y el fanatismo, reforzando el valor de la libertad y la responsabilidad moral individual como barreras contra la repetición de atrocidades similares. Después del final de la guerra, el proceso de reconstrucción de Alemania incluyó no solo la rehabilitación económica y política, sino también una reevaluación moral y psicológica de las experiencias de los soldados alemanes. Muchos de estos soldados, especialmente aquellos que habían sido obligados a luchar o que habían sido manipulados por el sistema de propaganda nazi, se enfrentaron a un grave dilema interno. Para algunos,
la vergüenza y la culpa por los actos que habían cometido o los actos en los que habían sido cómplices se convirtieron en cargas insoportables. Muchos de ellos lucharon por conciliar lo que habían hecho o presenciado con los valores morales que habían abandonado en nombre de la obediencia y el deber. A los prisioneros de guerra, retenidos durante meses e incluso años en campos de detención aliados, se les dio tiempo para reflexionar y confrontar sus acciones. En algunos de estos campos se implementaron programas de desnazificación, donde soldados y exoficiales fueron expuestos a la verdad de los crímenes cometidos por el régimen nazi. Muchos, por primera vez, vieron imágenes de campos de concentración y exterminio, y escucharon testimonios sobre las atrocidades que habían sido perpetradas bajo órdenes directas del gobierno al que servían. Para algunos, este proceso de concientización fue devastador y resultó en profundas crisis de identidad y arrepentimiento. Para otros, sin embargo, el adoctrinamiento fue tan profundo que se resistieron al cambio y permanecieron fieles a la ideología nazi incluso después de la caída del régimen. La sociedad alemana, a su vez, enfrentó el difícil proceso de reintegrar a estos soldados y lidiar con el trauma colectivo de la guerra. Había un sentimiento de vergüenza colectiva, pero también de silenciamiento. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, muchos veteranos y civiles optaron por no hablar del pasado en un intento de borrar recuerdos dolorosos y seguir adelante. Sin embargo, a medida que pasaron las generaciones, Alemania comenzó a afrontar su pasado con mayor honestidad, fomentando un diálogo abierto sobre los errores y las lecciones de la guerra. Entre los veteranos surgieron diferentes reacciones ante el pasado. Algunos se convirtieron en activistas por la paz y dedicaron sus vidas a advertir a las generaciones futuras sobre los horrores de la guerra y la obediencia ciega. Contaron sus historias en las escuelas, escribieron libros y participaron en documentales, buscando transmitir el valor de la empatía, la libertad y la resistencia al autoritarismo. Otros veteranos se aislaron y eligieron el silencio mientras intentaban lidiar con la culpa y el arrepentimiento en privado. La sociedad alemana, a su vez, creó una red de apoyo para estos soldados, incluidas iniciativas de rehabilitación psicológica, y buscó integrar sus historias en la narrativa histórica como una forma de prevenir el resurgimiento de ideologías extremistas. La experiencia de los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial trajo valiosas lecciones al mundo sobre la importancia de la responsabilidad moral individual y los peligros de un sistema que exige una lealtad incondicional. En los años siguientes, el concepto de obediencia ciega fue ampliamente debatido en estudios psicológicos y sociológicos. Experimentos como el de Milgram, llevado a cabo en la década de 1960, investigaron cómo se puede inducir a la gente corriente a cometer actos crueles cuando se la somete a figuras de autoridad. Estos estudios confirmaron que el comportamiento de los soldados alemanes, en parte, reflejaba una característica humana de deferencia a la autoridad, pero también sirvieron para reforzar la importancia de la educación ética y el fortalecimiento de los valores individuales para resistir tales presiones. Hoy en día, la historia de los soldados alemanes que sirvieron al régimen nazi continúa estudiándose y discutiéndose como una forma de aprendizaje y toma de conciencia. Sus testimonios, así como las experiencias de quienes desobedecieron órdenes crueles, recuerdan al mundo que incluso en tiempos de guerra existe una responsabilidad moral individual que no se puede ignorar. La reconstrucción de Alemania como una nación pacífica, comprometida con los derechos humanos y la democracia, es en gran parte resultado de esta confrontación honesta con su pasado. Para las generaciones futuras, la historia de estos soldados y las lecciones de la guerra son una poderosa advertencia. Obedecer ciegamente a cualquier régimen o líder, sin cuestionamientos éticos, puede tener consecuencias trágicas e irreversibles. La Alemania moderna, ahora una sociedad que promueve la libertad, la paz y el respeto, sirve como ejemplo del poder de la redención y de la importancia de nunca permitir que el fanatismo y la obediencia incondicional reemplacen la conciencia y la humanidad. A medida que Alemania se abrió a debates más profundos y transparentes sobre su pasado, surgieron instituciones e iniciativas destinadas a preservar los recuerdos de la guerra, los errores del régimen nazi y los dilemas que enfrentaron los soldados. La creación de centros de documentación,
museos y monumentos conmemorativos, como el Memorial a los Judíos Asesinados de Europa en Berlín, no solo honró a las víctimas sino que también incluyó exhibiciones que abordan la complejidad del papel de los soldados alemanes durante la guerra. Para los soldados que desafiaron órdenes inhumanas, un grupo relativamente pequeño pero significativo, el periodo de posguerra trajo desafíos únicos. Muchos de estos soldados que demostraron resistencia interna al régimen nazi fueron vistos con sospecha por sus propios compatriotas inmediatamente después de la guerra. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el valor de sus decisiones ganó reconocimiento y estos exsoldados fueron, en algunos casos, recordados y celebrados por su valentía al oponerse a órdenes que sabían que eran incorrectas. Esta resistencia, aunque limitada, representó un atisbo de humanidad y moralidad, incluso en un contexto donde la obediencia absoluta era la norma impuesta. Para aquellos que, por otra parte, participaron en las atrocidades nazis y siguieron órdenes sin cuestionar, el proceso de lidiar con la culpa y las repercusiones morales fue, y sigue siendo, difícil. Con el tiempo, algunos exmilitares comenzaron a compartir sus experiencias en primera persona, admitiendo la ceguera ideológica que los llevaba a seguir órdenes inmorales. Muchos de ellos expresaron su arrepentimiento y trataron de transmitir un mensaje de responsabilidad y aprendizaje a las generaciones posteriores, al tiempo que intentaban comprender cómo fueron llevados a cometer actos que, fuera del contexto de la guerra y la propaganda, habrían sido impensables. En el periodo de posguerra, la idea de la responsabilidad individual en tiempos de conflicto pasó a ser discutida en los tribunales internacionales, sobre todo en los juicios de Nuremberg, donde el concepto de simplemente seguir órdenes quedó bajo escrutinio. De estos juicios surgió el principio de que obedecer órdenes superiores no es una defensa válida para crímenes de lesa humanidad. Este principio estableció un nuevo estándar en el derecho internacional, reforzando la responsabilidad individual y la obligación de resistir órdenes que infrinjan los derechos humanos fundamentales. Este entendimiento se convirtió en un hito en la justicia y el derecho humanitario, y moldeó la forma en que las Fuerzas Armadas y otros organismos abordan la ética y la obediencia hasta el día de hoy. La Alemania moderna también anima a recordar a los pocos que tuvieron el coraje de oponerse al régimen. Figuras como el Grupo Rosa Blanca, formado por estudiantes universitarios y un profesor que distribuía folletos contra el régimen nazi, son celebrados como ejemplos de resistencia moral y valentía. Estos individuos representan la importancia de cuestionar la autoridad, incluso bajo condiciones opresivas y mortales, y sus historias se cuentan en escuelas y universidades, fortaleciendo una cultura de reflexión ética entre los jóvenes alemanes. En las Fuerzas Armadas alemanas contemporáneas, la Bundeswehr, se han establecido nuevos principios de entrenamiento y valores institucionales que enfatizan la conciencia moral, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con la paz. A los soldados alemanes de hoy se les enseña a pensar críticamente y ejercer responsabilidad personal en sus acciones, reflejando lo aprendido de los errores del pasado. Se hace hincapié en el ciudadano uniformado, una idea de que los soldados deben, ante todo, ser ciudadanos con una responsabilidad moral y jurídica hacia la sociedad y la humanidad, y que el servicio militar nunca debe reemplazar ni anular esa responsabilidad. En el escenario internacional, Alemania actúa como defensora del fortalecimiento de los derechos humanos y de la protección contra los abusos de poder, utilizando su historia como ejemplo de superación y aprendizaje. Este compromiso ético ayuda a consolidar la paz en Europa y en todo el mundo, sirviendo como un recordatorio continuo de que las tragedias del pasado no deben olvidarse, sino transformarse en lecciones para construir un futuro más justo y consciente. Así, la experiencia de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial y la forma en que el país eligió afrontar su oscuro pasado siguen influyendo en la comprensión global de la obediencia, la moralidad y la responsabilidad individual. Para Alemania y el mundo, el legado dejado por la guerra y sus dolorosas consecuencias sigue siendo un recordatorio de la importancia del coraje ético, el respeto por la dignidad humana y la capacidad de resistir, cuando sea necesario, en nombre de los principios que apoyan la libertad y la paz. Hoy, Alemania es una nación que ha afrontado con valentía y honestidad los errores y horrores de su pasado.
El compromiso de mantener viva la memoria de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y las lecciones aprendidas de un periodo de obediencia ciega e ideología destructiva sigue siendo una base fundamental de la identidad alemana contemporánea. Para muchos soldados que sobrevivieron a la guerra, el proceso de llegar a un acuerdo consigo mismos fue un viaje difícil y, en algunos casos, nunca se completó por completo. Vivir con los recuerdos de lo que habían hecho o presenciado, de los actos que llevaron a cabo bajo órdenes y presión ideológica, requirió una reflexión constante y, para muchos, generó la necesidad de participar en actos de expiación. Muchos de estos veteranos se involucraron en iniciativas de paz, contaron sus historias en las escuelas y participaron en eventos educativos, con la esperanza de que su testimonio ayudara a evitar que las generaciones futuras sigan el mismo camino de intolerancia y violencia. En la esfera social, la Alemania moderna invierte en iniciativas que promueven el cuestionamiento crítico y el respeto mutuo, cultivando una generación que comprende profundamente el significado de los derechos humanos y la responsabilidad de protegerlos. Este compromiso con la educación y la memoria ha sido esencial para mantener viva la promesa de «nunca más», un lema que resuena en cada monumento conmemorativo, cada museo y cada clase sobre el Holocausto y el nazismo. La idea de que la obediencia ciega no puede ser una excusa para la pérdida de la moralidad y la humanidad es un valor fundamental, no solo para Alemania, sino para el mundo entero. En los tribunales de Nuremberg y los juicios que siguieron, se sentó un precedente que transformó el concepto de responsabilidad individual, la obligación de resistir órdenes injustas y mantener una conciencia ética, incluso en circunstancias extremas. Este principio revolucionó la comprensión del derecho internacional e influyó en las políticas militares en todo el mundo, marcando la responsabilidad individual como un valor central en situaciones de guerra y poder autoritario. A lo largo de las décadas, Alemania ha pasado de ser un ejemplo de extremismo y fanatismo a un ejemplo de reconstrucción, aprendizaje y paz. El viaje del país desde los horrores de la guerra hasta su posición actual como líder en la promoción de los derechos humanos y la justicia social refuerza la posibilidad de redención y transformación. La experiencia de los soldados alemanes y las víctimas del régimen nazi ofrece una lección fundamental sobre la importancia de cuestionar, permanecer fieles a los valores éticos y no permitir que ninguna ideología o liderazgo borre la empatía y el respeto por la vida humana. En última instancia, la historia de los soldados y las víctimas de la Segunda Guerra Mundial es un poderoso recordatorio de que la humanidad tiene la capacidad de aprender de sus errores. La Alemania moderna se erige como una sociedad que utiliza su pasado como faro, guiando sus acciones y políticas para garantizar que las generaciones futuras hereden un mundo en el que los valores de libertad, justicia y dignidad humana se preserven por encima de todo. Este compromiso es el verdadero legado dejado por quienes sufrieron y lucharon, y por el aprendizaje colectivo de una nación que optó por transformar el dolor en sabiduría y el arrepentimiento en responsabilidad. Así, la Alemania contemporánea cumple su promesa de paz, utilizando su propio pasado como prueba viviente de que el respeto y la responsabilidad son los únicos caminos hacia un futuro seguro y humano. Muchas gracias a ustedes que siguieron esta historia hasta el final. Espero que haya sido un viaje de reflexión y aprendizaje sobre uno de los capítulos más complejos de la historia. Si te gustó el contenido y quieres ver más historias como esta, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones y deja tu comentario con tus impresiones. Su apoyo es muy importante para que podamos continuar brindándole contenido rico e informativo. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.